Apreciados estudiantes, muy buenas tardes o noches o días cuando ustedes vean este video que les he querido preparar como una manera de adelantar la explicación de el fruto 1, ¿cierto? Que ustedes lo ven en el título del trabajo como el primer avance del trabajo de aplicación, ¿sí? Está pensado como primer avance porque la idea es que todos estos ejercicios, el fruto 1 y el fruto 2, realmente le apunten a lo que ya será la realización del trabajo de aplicación, ¿sí? Eh, la idea de hacer esta grabación antes de nuestra primer videoconferencia es que como tenemos una agenda muy apretada, no perder estos días mientras llega el espacio de la videoconferencia que será el sábado. Entonces, más bien que a través de esta explicación, pues ustedes tengan la oportunidad de escucharme, de aclararles algunos de los puntos y ya más bien dejar que sea en el sábado cuando nosotros podamos mirar qué cosas, digamos, de pronto no quedaron lo suficientemente claras, pero ya con este precedente pues quedará un poco más fácil. Aprovecho para explicarles que el espacio de las videoconferencias va a ser los días sábados porque yo también sirvo en el CEIPA presencialmente el núcleo de investigación en las noches, de lunes a viernes, por lo tanto eh, no me queda fácil hacer las videoconferencias en la noche y por eso las videoconferencias serán los sábados a las 2 de la tarde. Si alguno de ustedes eventualmente no puede asistir, los encuentros serán videograbados para que de todas maneras ustedes tengan, puedan saber qué fue lo que nosotros trabajamos en el encuentro presencial. Bueno, en la pantalla ustedes están viendo el instructivo del fruto 1, ¿sí? Ese instructivo se lo deben descargar, está en los recursos de la semana 1 y básicamente ahí se muestra qué es lo que van a hacer en cada uno de los puntos. Primero se muestran los objetivos, básicamente este trabajo le va a empezar a ir definiendo una situación problemática y cómo a partir de esa situación problemática pues vamos a aprender a buscar información, ¿sí? Para sustentar esa problemática. Esa búsqueda de información es el objeto, es de lo que se ocupa el objeto de aprendizaje 1, que ustedes lo tienen como Information Literacy o alfabetización informacional. Entonces, voy a tratar de ser un poco sucinto en la explicación. Recuerden que nuestro núcleo tiene un texto guía. Ese texto guía se llama Notas de Introducción a la Investigación. Ese texto ustedes lo encuentran en la carpeta de recursos de cada uno de los objetos de aprendizaje. Y la idea es que cada semana ustedes vayan preparando esas lecturas donde van a tener como el insumo de conocimientos básicos para enfrentarse al objeto de aprendizaje. Entonces, lo primero que nos va a pedir en esta primera entrega, este fruto uno, es que identifiquemos entre una situación problemática. Esa identificación de la situación problemática la van a exponer entre 100 y 150 palabras. ¿Qué es lo que espero que ustedes hagan en este punto? Que ustedes digan qué situación es la que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden tomar una situación que a ustedes les represente un reto, una oportunidad, una necesidad para resolver. ¿Sí? Y eso puede ser en una empresa, en un conjunto de empresas, ¿sí? La idea es que ustedes cojan situaciones que estén relacionadas con su campo de formación. Me explico. Yo no puedo desarrollar un proyecto, qué sé yo, para prevenir la desnutrición infantil si eventualmente ese proyecto me implica a mí ser médico,
para poderlo desarrollar, ¿sí? Entonces, la idea de la situación problemática que ustedes escojan es que escojan aquella que escojan una situación problemática de una situación cercana que a ustedes les toque en sus empresas, en sus trabajos, en su contexto social cercano, ¿cierto? Que en lo posible esté relacionado con su campo de formación, o sea, que sean proveniente de temas empresariales, administrativos, ¿sí? Para que a partir de allí puedan desarrollar todo el proyecto. El fin de nuestro núcleo de investigación, ¿cuál es? Que nosotros vamos a tomar el método científico para la resolución de una problemática, ¿sí? No nos interesa en el núcleo de investigación, nosotros no nos estamos formando para ser investigadores puros, ¿sí? Investigadores plenamente académicos, ¿sí? Porque no tenemos todo el tiempo, ¿sí? Y porque en el campo de formación en el que estamos y en la institución en la que estamos, nos interesa sobre todo es que el proceso académico nos haga ser profesionales competentes, ¿cierto? Que nuestro conocimiento tenga un carácter aplicativo en el contexto real, ¿sí? Entonces, ustedes en este primer punto deben identificar una problemática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el espacio de 100 y 150 palabras es un espacio corto, ¿sí? O sea, no tienen que hacer una gran explicación, simplemente es que ustedes se reúnan en grupo y digan cuál es la situación que ustedes quisieran intervenir y expongan ahí por qué escogieron esa situación. Dice, identifique, den cuenta del proceso que le permitió al grupo la identificación de dicha situación y las razones que los motivaron a elegirla para el trabajo. Entonces yo puedo decir con mi grupo, vean, inicialmente teníamos estas ideas y las fuimos descartando, o un compañero propuso esta idea, pero vimos que no estaba tan aterrizada y otro nos expuso esta situación que podía ser muy interesante de trabajar, ¿sí? Básicamente es que ustedes brevemente digan cuáles fueron las razones que les motivaron a elegir la situación que van a plantear, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a encontrar abajo de ese punto una nota que les dice básicamente lo que yo les aclaraba ahorita y era que buscaran que la situación problemática fuera algo que a ustedes les interesara, ¿cierto? Algo que les interesara, algo que realmente les apasionara, les encarretara, les preocupara, ¿sí? Uno no hace investigación o no investiga de cosas que no conoce, digamos, de cerca. Yo se los hablo desde mi experiencia. Yo hago investigación sobre todo en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque yo soy docente. Es a lo que yo me enfrento todos los días. Por lo tanto, ahí me surgen situaciones que yo digo, bueno, ¿qué tendría yo que hacer para poder resolver esto, para que esto funcione mejor? ¿Cierto? Y la idea es que ustedes se hagan ese mismo tipo de preguntas, qué es lo que cuál es la situación que ameritaría que yo desarrolle una intervención a partir de un proyecto de carácter investigativo, ¿sí? En ese punto también les dice los diferentes contenidos a los que ustedes deben remitirse para tener un poco más de claridad sobre cómo van a desarrollar el trabajo. Listo. Bueno, en el punto 2 vamos a describir propiamente el problema de investigación. Entonces, en el punto uno era que ustedes básicamente dijeran cuál era la situación que iban a intervenir y por qué la eligieron, ¿sí? Pero aquí, en este punto 2 sí les voy a pedir que ustedes ahonden en la descripción del problema, ¿sí? La idea de una situación problemática, ¿cierto? Y vuelvo, insisto, es identificar una situación que represente una necesidad, una oportunidad, algo que tenga que resolverse, algo que no marcha adecuadamente o algo que puede marchar mejor para que a partir de eso uno pueda desarrollar una solución. Entonces uno tiene que buscar, muchachos, que la situación problemática que uno defina
no sean situaciones tan puntuales que ni siquiera merite, digamos, un proyecto de investigación. Por ejemplo, que en una empresa, algunos de ustedes dijeran, el problema que hay es que los empleados llegan tarde, ¿sí? Eso es un problema, ¿cierto? Es una situación problemática, pero realmente la intervención que hay que hacer frente a eso no amerita un proyecto largo, ¿cierto? Le digo a mis empleados o a mis colaboradores, lleguen temprano o qué sé yo, lo voy a despedir o a tener algún tipo de sanción y solucione el problema. Yo no tengo que hacer un gran proyecto de eso, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, digo, tengo una empresa que por decir algo, era una empresa que estaba acostumbrada a comercializar sus servicios a través del directorio telefónico, a través de mecanismos tradicionales, y de pronto en los últimos años ha venido viviendo ese proceso de transformación donde la gente se mete a Google a buscar el servicio que necesita y el directorio telefónico ya ni siquiera lo consulta, ya ni siquiera se lo reparten en su domicilio, pues entonces yo tengo ahí una situación importante esa empresa. Si esa empresa no se adapta, es una empresa que va a empezar a ir quedando rezagada en el mercado y probablemente va a desaparecer. Y la solución frente a esa situación, digamos, no es tan evidente, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa empresa? ¿Sí? Eso es una descripción del problema, perdón, eso es una situación problemática que me implica a mí tener que desarrollar un plan de intervención, digamos, mucho más elaborado, ¿sí? La idea de este punto 2 es que nosotros vayamos aclarando una situación problemática. Digamos, esa situación cuando se da, dónde se da, a quiénes está afectando o qué efectos está generando, el contexto de la situación, ¿cierto? ¿Cómo lo está afectando? Porque resulta que en este caso que yo les mencioné, esta empresa se estaba quedando rezagada frente a sus formas de comercialización, pero resulta que eso no le está pasando solo a esta empresa, sino que le puede estar pasando a todo el sector, a un montón de empresas en un contexto determinado, por la época que estamos viviendo, por el país en el que está, por la ciudad en el que está, ¿cierto? Entonces la idea de la descripción del problema es que ustedes describan la situación y la contextualicen, es decir, digan cuáles son esos aspectos a nivel local, nacional o internacional, de carácter político o económico o social, los que sean necesarios, eventualmente estén afectando o estén incidiendo en que esa situación se presente, ¿sí? Eh, uno de los puntos más importantes de la descripción del problema es que ustedes lo documenten. Si yo, por ejemplo, digo, es que una, la empresa esta que les decía está bajando sus ventas porque ya la gente no sabe dónde encontrar sus servicios, pues entonces documentar esa situación, es decir, en cuánto se han bajado las ventas, qué es lo que está sucediendo, qué fuentes me están avalando toda la descripción que yo estoy haciendo ahí. Es como si yo hablara del desempleo en Colombia. Yo digo, el desempleo en Colombia es un problema grave, ¿cierto? Pero bueno, grave es cuánto, ¿cierto? ¿En qué porcentaje se está evidenciando eso? ¿Qué datos del DANE yo podría citar para darle fortaleza a aquello que estoy diciendo ahí? Entonces, a eso se refiere con que esa descripción que ustedes hagan en no más de 300 palabras esté debidamente sustentadas en fuentes bibliográficas que ahí se muestra una diversidad de fuentes como EBSCO, como Google Académicos, como páginas gubernamentales que eventualmente les pueden servir para sustentar esa situación, ¿sí? Eh, en este punto, la idea, muchachos, es que usemos unas estrategias de búsqueda de información, que es lo que va a haber en los subsiguientes puntos para que ustedes, al documentar esa situación problemática,
pues sepan que hay un montón de fuentes que nosotros, a los cuales nosotros podemos recurrir para poder sustentar cualquier información que nosotros, de la cual nosotros estemos hablando, ¿sí? En el punto 3 ustedes deben plantear una pregunta de investigación, ¿sí? Eh, Básicamente es ante la situación que ustedes están haciendo, la situación que ustedes identificaron, la situación problemática, que ustedes formulen una pregunta, ¿cierto? Y la idea es que esa pregunta pues esté relacionada con la solución práctica o aplicada que ustedes quieren hacer con respecto a esa situación, ¿sí? Eh, Ahí hay unas páginas en donde ustedes tienen ejemplos de cómo se plantea un problema enfocado y cómo se plantean preguntas de investigación como tal. Eh, Supongan muchachos, ¿cierto? Que retomo la situación que yo les venía hablando. Esta empresa se quedó rezagada con el directorio telefónico, ¿cierto? Ahora, ¿qué me puedo preguntar yo frente a eso para solucionar esa situación? ¿Cierto? ¿Cómo fortalecer los mecanismos de comercialización de productos y servicios a través de las redes sociales? ¿Cierto? Por decir algo. Eso puede ser una pregunta que eventualmente me empuje a eh, hacer una solución, a formular una solución de carácter aplicado práctico para esa situación como tal. ¿Sí? A eso se refiere el punto 3. Formule una pregunta de investigación, una pregunta concreta. Cuando ustedes entreguen el trabajo, pues yo ya les haré una realimentación de todos estos puntos y la idea es que en las sucesivas entregas pues ustedes vayan haciendo los ajustes necesarios para que el trabajo al final, digamos, logre el objetivo que es formular un proyecto de investigación lo suficientemente consolidado y claro y coherente. Bueno, en el punto 4 nos dice que elaboremos unas palabras o términos claves, ¿sí? Ese punto 4, muchachos, tiene que ver con conseguir información para sustentar la descripción del problema. Es decir, en el punto 2 nosotros debemos documentar nuestras afirmaciones, decir, citar fuentes que nos avalen las afirmaciones que estamos diciendo. Para eso, nosotros donde nos remitimos a buscar casi siempre, pues buscamos en internet. Entonces, debemos definir cuáles son aquellas palabras claves que eventualmente a nosotros nos ayuden como a encontrar información para poder hablar de esa situación que nosotros estamos evidenciando. Entonces, yo describí la situación de esta empresa que está quedando rezagada frente a sus mecanismos de comercialización y yo de pronto digo, listo, voy a buscar información sobre eso. Entonces puedo poner eh, comercialización no convencional, empresas, ¿sí? Marketing digital. Es decir, un conjunto de palabras que cuando yo las pongo en un buscador, por ejemplo en Google, me vayan llevando a información que a mí me sea útil para entender mejor la situación y para poderla sustentar. ¿Sí? Entonces, en ese punto 4 muchachos, ustedes deben definir máximo 5 palabras claves, máximo. Términos que estén relacionadas con esa situación que ustedes están, de la cual ustedes están hablando, en el punto número 2. Ahí van a buscar esa información que les ayude a desarrollar o a darle sustento a lo que es la descripción del problema, ¿cierto? Entonces, porque les digo yo que deben formular
palabras claves. La idea de esto es que no cometamos el error que se suele cometer mucho, que suelen cometer muchas personas y solíamos incluso cuando empezábamos a usar internet, y era que cuando vamos a un buscador generalmente ponemos frases completas, ¿sí? Eso va a ser una búsqueda incorrecta. La idea es siempre que usamos un buscador de cualquier tipo es que seamos muy concretos en los términos de tal manera que la búsqueda de información sea más eficiente. ¿Sí? Yo no necesito poner frases completas ni siquiera preguntas porque el buscador no entiende preguntas. Lo que hace el buscador es que mira cuáles páginas tienen las palabras que yo inserté y esas son las páginas que me muestra cuando realizo la búsqueda, ¿cierto? En ese punto 4 les dice que ustedes busquen, definan esas palabras y verifiquen, ¿cierto? Verifiquen, no les está diciendo que es obligatorio, sino que simplemente verifiquen si algunas de las palabras que ustedes utilizaron para hacer la búsqueda de la información tienen de pronto sinónimos o abreviaturas o siglas que también ustedes deberían utilizar para buscar la información que necesitan. Supongamos que una de mis palabras claves era marketing digital y yo esa palabra la combinaba con otras y trataba de buscar información. Pero resulta que esa palabra marketing digital puede tener un sinónimo, que en este caso sería mercadeo digital, que eventualmente yo también puedo utilizarlo para encontrar también mayor información, ¿cierto? Eventualmente encuentro información de un tipo con una combinación de palabras y si utilizo otras también puedo encontrar información. La idea de que nosotros miremos qué variaciones en las palabras hay es que podamos hacer una búsqueda lo más exhaustiva posible y de esta manera, digamos, no perdernos de información que pueda hacernos bastante útil, ¿sí? Ese punto 4 simplemente ustedes pongan el listado de palabras. ¿Qué voy a evaluar yo, digamos, en este punto, muchachos? Que ustedes no pongan palabras que los desenfoquen de la situación que ustedes están analizando, ¿cierto? Por decir algo, que su problema tenía que ver con, con empresas del sector industrial, ¿cierto? Y en sus palabras claves ponían, por ejemplo, empresas agropecuarias, ¿sí? Ahí se estaría evidenciando que el foco o la coherencia que deben tener entre el tema que están eligiendo para trabajar y las palabras que les ayudan a encontrar la información se está perdiendo o se está desviando. ¿Listo? Eh, bueno, si ustedes se ponen a ver hasta este momento, realmente el trabajo no es extenso. El trabajo es realmente corto en extensión, pero sí les implica un buen trabajo de lograr hacer una muy buena búsqueda de información para que puedan sustentar muy bien el problema que están haciendo en el punto 2. Entonces ustedes se pueden preguntar algo. Si yo ya hice el punto 2, ¿cómo así que el punto 4, a partir del punto 4, me sirve para hacer el punto 2? ¿Cierto? En realidad el proceso no es lineal. Tú empiezas haciendo el punto 2, pero te vas a dar cuenta que para que te quede bien hecho, también tienes que ir realizando los otros puntos, de tal manera que lo que vas encontrando a partir del punto 4, ¿cierto? Esa información que vas encontrando es la que te va a servir para sustentar lo que vas haciendo en el punto 2, ¿sí? No es un proceso lineal, es un proceso que se va realimentando en la medida en que se van desarrollando cada uno de los puntos. Por eso, muchachos, eviten, y eso se los digo como consejo muy importante, eviten repartirse el trabajo.
si se reparten el trabajo, realmente no van a lograr la coherencia que necesitan en cada uno de los puntos de este fruto. ¿Sí? En el punto 5 les dice que ustedes con las palabras claves que formularon en el punto 4 elaboren unas ecuaciones de búsqueda. Eso de ecuaciones suena súper raro, pero en realidad es algo muy sencillo. Simplemente ustedes ahí pongan las combinaciones de palabras que que ustedes utilizaron para buscar información. ¿Sí? Muéstrenme ahí si utilizaron Google Académico o EBSCO, por decir algo, cómo combinaron esos términos claves para encontrar la información. Pongan 5 combinaciones y listo. No es necesario, muchachos, que se limiten al número, a ese tipo de combinaciones, ¿cierto? Que ahí dice 5 y solo utilicé 5 combinaciones cuando fui a buscar información. En realidad pueden hacer todas las que ustedes quieran. Solo muéstrenme ahí cómo fue que combinaron las palabras, porque eso a mí como docente me va diciendo cómo es que ustedes buscan información y eventualmente les puedo dar una realimentación de cómo pueden hacerlo mejor, ¿cierto? O si lo hicieron pues muy bien. Ya cuando ustedes tienen esas ecuaciones de búsqueda, la idea es que ya realicen una búsqueda como tal. En el espacio de la videoconferencia yo les voy a enseñar algunas de estas páginas que ustedes ven ahí. Cómo sirve buscar en EBSCO, en Redalic, en Google Académicos y las diferentes fuentes y podemos utilizar operadores booleanos, que son estos que ustedes ven aquí, que no es nada raro, simplemente unas palabras, unos términos que nos permiten combinar las palabras y encontrar información de manera mucho más eficaz y eficiente. ¿Sí? Listo. Ustedes en ese punto 6 deben elegir 7 recursos bibliográficos. Recursos bibliográficos pueden ser artículos, entrevistas, páginas del gobierno, informes, ¿sí? Que a ustedes les hayan servido, ¿para qué? Para fundamentar la descripción del problema, ¿sí? Simplemente lo que deben poner en el punto 6 son los títulos de esos recursos, solo los títulos, ¿sí? La condición es que ustedes, muchachos, como mínimo, hayan encontrado 2 artículos académicos, uno en español y uno en inglés. De los 7 recursos, al menos 2 artículos, uno en español y uno en inglés. Artículos académicos que son artículos que hayan producido universidades o centros de investigación, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes todo lo que encuentren o buena parte de lo que encuentran en EBSCO, en Google Académico, en Redalic, son artículos académicos, ¿sí? Un blog no es un artículo académico, un artículo del colombiano no es un artículo académico, un artículo de portafolio no es un artículo académico, ¿cierto? Entonces la idea es que esos 7 recursos, en lo posible, 2, si sean de universidades, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Monterrey, de cualquier universidad del mundo, pero que sea de carácter académico. ¿Cuál es la razón, muchachos, de esta exigencia? Que los artículos académicos son artículos de mucha calidad porque no cualquiera los publicó, cosa que no pasa con fuentes como las que uno encuentra en la web en general, que pues cualquiera los puede subir, cualquiera los puede editar y no sabemos de qué tanta calidad son. Listo. Ahora, el punto 7, muchachos, es un punto corto que básicamente les va a decir, listo, de cuando usted hizo toda la búsqueda de información, usted tuvo que elegir siete fuentes nomás. Diga, ¿cierto? Argumente por qué seleccionó esos 7 recursos. ¿Qué es lo que yo me voy a fijar aquí, muchachos? Que los 7 recursos que ustedes hayan escogido sean recursos que sean de calidad. En este fruto, el reto grande que hay es que nosotros logremos fundamentar ese problema, pero lo logremos fundamentar con fuentes confiables. ¿Sí? Por ejemplo,
Si uno de esos 7 recursos es Wikipedia, yo le voy a decir, usted, ¿cuál fue el criterio de confiabilidad? ¿O usted por qué consideró que un artículo de Wikipedia era pertinente para fundamentar la descripción del problema? ¿Cierto? Ahí tenemos un problema porque sabemos que Wikipedia es una fuente que cualquiera puede editar, ¿cierto? Entonces, lo que yo les voy a pedir es que en ese punto 7 de alguna manera ustedes le hagan control de calidad al tipo de información que ustedes encontraron, ¿sí? Porque uno de los grandes objetivos de este primer objeto de aprendizaje es no solo que sepamos buscar información, sino que podamos utilizar información de calidad, ¿sí? Más en un contexto, como ustedes lo saben, en donde nos enfrentamos a que hay un montón de circulación falsa, imprecisa, circulando en Internet y por lo tanto nosotros tenemos que tener un criterio para saber cómo escoger la información que realmente nos sirve para lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Por último, van a citar el trabajo con normas APA, sexta edición. Muchachos, esta es la explicación de cada uno de los puntos del trabajo. Si esta explicación les genera algunas inquietudes, por favor escríbanlas y las conversamos en el espacio de la videoconferencia para que ustedes se luzcan con esta primera actividad. Por lo demás, muchachos, mucha suerte y recuerden conformar los grupos lo antes posible. Yo les mandé un correo a todos explicándoles cómo va a ser esa dinámica de conformación de grupos. Por favor, léanlo y si tienen alguna inquietud, pues estaré atento a responderles. Muchísimas gracias y un feliz día o feliz noche. Hasta luego.